Hay historias que todos creen conocer, pero que en realidad nunca han entendido por completo. Esta es una de ellas, porque todos recuerdan a un joven, un gigante y una piedra. Pero casi nadie se detiene en los detalles, los pequeños fragmentos ocultos que revelan que esta historia es mucho más profunda de lo que parece. Y todo comienza, no en el campo de batalla, sino en casa. David no era un soldado, era el menor de varios hermanos. Mientras los mayores iban a la guerra, mientras buscaban honor, reconocimiento y victoria, David se quedaba atrás, invisible, olvidado. Su trabajo no era glorioso, no era admirado, no era contado entre los grandes logros de Israel. Él cuidaba ovejas, días enteros en soledad, noches frías, silencio, responsabilidad, peligro constante. Porque cuidar ovejas en ese tiempo no era fácil. Había depredadores, leones, osos, y cuando atacaban, no había ejército que ayudara. No había aplausos, no había testigos, solo David y su decisión de pelear. Ahí, lejos de las miradas, se estaba formando un guerrero. No en palacios, no en academias, sino en el campo, en lo oculto. Mientras sus hermanos aprendían a usar espadas, David aprendía precisión. La honda no era un juguete, era un arma letal en manos entrenadas. Un buen hondero podía lanzar una piedra a gran velocidad, con una precisión casi imposible. Y David practicaba todos los días. Sin saberlo, se estaba preparando para algo mucho más grande. Mientras tanto, en el trono de Israel, había un rey, Saúl, alto, fuerte, elegido en su momento como el líder del pueblo. Pero ahora, algo había cambiado. El miedo lo dominaba. El mismo hombre que antes lideraba batallas, ahora temblaba ante un solo enemigo. Porque había aparecido alguien. Alguien que no solo desafiaba a un ejército, sino que humillaba su identidad. Su nombre era Goliat. Un guerrero entrenado desde su juventud, cubierto de armadura, con una presencia tan imponente que no necesitaba atacar para ganar. Durante 40 días, desafió a Israel. Nadie respondió. Ni los soldados, ni los hermanos de David, ni el mismo rey. Hasta que un día, David llega al campamento. No como héroe, sino como mensajero. Su padre lo envió a llevar comida, a revisar cómo estaban sus hermanos. Y ese detalle es clave. Porque mientras los demás estaban enfocados en la guerra, David venía con un corazón sencillo, sin miedo aprendido, sin derrotas acumuladas. Cuando escucha a Goliat, no siente lo mismo que los demás. Él no ve un gigante imposible. Ve una ofensa directa contra Dios. Y algo dentro de él despierta. Hace preguntas. Observa. Analiza. Y entonces toma una decisión que cambia la historia. Peleará. Cuando lo llevan ante el rey Saúl, nadie cree en él. Demasiado joven, sin experiencia militar, sin apariencia de guerrero. Pero David dice algo que revela el origen de su confianza. Cuando venía un león o un oso y se llevaba una oveja, yo iba tras él y lo derrotaba. Ahí está el secreto. David no estaba improvisando valor, estaba recordando victorias. Victorias que nadie vio, pero que lo prepararon para ese momento. Saúl intenta vestirlo con su armadura, pero David no puede moverse. Y aquí hay otra lección escondida. No puedes pelear batallas con herramientas que no sabes usar. David rechaza la armadura y elige lo que conoce, su honda. Y entonces, ocurre el momento que pocos analizan a profundidad. Antes de enfrentar al gigante, David baja al arroyo, se inclina y escoge 5 piedras. 5. Aquí nace el misterio. Si tenía tanta fe, ¿por qué 5? Si confiaba en Dios, ¿por qué no solo una? La respuesta no es simple. Y para entenderla, hay que conectar varias piezas. Primero, su experiencia. David sabía que en una pelea, no todo sale perfecto. Prepararse no es falta de fe, es sabiduría.
Segundo, el contexto histórico. En 2 de Samuel 21, se menciona que había más gigantes. No solo Goliat. Había otros, del mismo linaje. Posiblemente sus hermanos. Esto cambia todo. Porque David no estaba viendo solo el presente. Estaba anticipando el futuro. 5 piedras podían significar: estoy listo, no solo para uno, sino para cualquier escenario. Pero aquí viene lo más impactante. Después de toda esa preparación, después de prever múltiples enemigos, después de estar completamente listo, solo usa una piedra, un lanzamiento, preciso, directo. El gigante cae. Y en ese instante, el miedo que paralizaba a todo un ejército desaparece. Israel avanza. Los filisteos huyen. La historia cambia. Pero el misterio permanece. ¿Para qué las otras 4? Y aquí está la enseñanza más profunda de todas. David no eligió entre fe o preparación. Eligió ambas. Se preparó como si todo dependiera de él, pero actuó sabiendo que todo dependía de Dios. Ese equilibrio es lo que pocos entienden. Hoy muchos esperan el momento perfecto, la oportunidad perfecta, la señal perfecta. Pero David ya estaba listo, antes de que la oportunidad llegara. Porque las grandes victorias no comienzan en público, comienzan en lo secreto. En los días cuidando ovejas, en las batallas que nadie aplaude, en la disciplina, en la práctica, en la fe silenciosa. Y cuando llega el momento, solo se necesita una piedra. Si esta historia te hizo ver algo que antes no habías notado, si entendiste que la preparación y la fe van juntas, y que los momentos grandes se construyen en lo pequeño, entonces este canal es para ti. Suscríbete ahora mismo, porque aquí no solo contamos historias, revelamos los detalles que casi nadie ve. Y la próxima historia puede cambiar la forma en que ves todo. Dale like, comenta qué parte te impactó más, y nos vemos en el siguiente video.